A lo largo de la historia, muchas organizaciones militares se volvieron legendarias por su destreza en batalla, como los espartanos, las legiones romanas, los inmortales persas y los guerreros modernos como el Servicio Aéreo Especial, EEU, SEALs de la Marina y Marines de EEU, Rangers del Ejército y Fuerzas Especiales. Pero ninguno de estos grupos de élite se volvió tanto políticamente como financieramente poderoso, superando la riqueza de reinos enteros, así como teniendo total autonomía sobre sus acciones. Excepto uno. ¿Quién eran los Caballeros Templarios? ¿Cómo y cuándo fueron creados? ¿Qué hicieron para dejar una huella tan pesada en la historia? ¿Qué les pasó? Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, ex profesor de historia, autor de libros, y bienvenidos a este episodio de Historia Olvidada. Los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Jerusalén, o el Templo de Salomón, también conocidos como Caballeros Templarios o simplemente Templarios, comenzaron su historia como una fuerza de protección, escoltando a los peregrinos europeos a la Tierra Santa después de la Primera Cruzada, pero sus responsabilidades e influencia crecerían. Después de que las fuerzas cristianas fueron movilizadas por el Papa Urbano II en 1095, finalmente arrebataron Jerusalén del control musulmán en 1099. Como resultado, grupos de peregrinos de todos los países y provincias de Europa Occidental comenzaron a visitar la Tierra Santa. Muchas de estas personas fueron atacadas, robadas y asesinadas mientras cruzaban por regiones disputadas en territorios controlados tanto por cristianos como por musulmanes durante su peregrinación. Necesitaban seguridad. Finalmente, en 1118, un caballero francés llamado Hugh de Payne creó una orden militar, junto con 8 parientes y conocidos, llamándola los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, y fue reconocida al año siguiente. De Payne entonces creó una hermandad de luchadores, en realidad monjes guerreros que tomaron votos monásticos, que incluían votos de castidad, estudio devoto, pobreza, y vivían en un ambiente claustro donde establecieron un estricto código de conducta. En 1120, el rey Baldwin de Jerusalén, o Baldwin II, entregó su palacio a Dupin, que era la antigua mezquita de Al-Aqsa en el monte del Templo de Jerusalén. Los templarios establecieron esto como su cuartel general, estableciendo su linaje, y se convirtieron en una presencia dominante en la región. La orden recibió reconocimiento papal y una carta en 1129 por el abad Bernard de Clairvaux, quien respaldó a los templarios y escribió el tratado titulado En alabanza de la nueva caballería, un texto que glorifica el establecimiento y la misión de los caballeros templarios, lo que también aumentó su popularidad. Como resultado, fueron oficialmente reconocidos como una orden religiosa por el Papa Honorio II en el Concilio de Troyes en enero de 1129, convirtiéndose en la primera orden militar de este tipo en ser creada. Inicialmente se consideraba a los templarios como una rama de los cistercienses. La orden sería dirigida por un gran maestro designado que residía en la sede en Jerusalén, y luego más tarde en Acre desde 1191, y luego en Chipre después de 1291. Los grandes maestros eran asistidos por otros altos funcionarios, como el gran comandante y mariscal, junto con funcionarios de menor rango, a cargo de ramas específicas de las órdenes, incluyendo la gestión de propiedades y finanzas. La Orden del Temple creció con hombres de muchos orígenes, tanto campesinos como nobles, que eran religiosamente devotos, pero también con un sentido de aventura. Se apresuraban a unirse, pero el proceso de selección era brutal, incluso para los estándares medievales. Las reglas para unirse eran claras. Los reclutas debían ser hombres libres de nacimiento legítimo, y si deseaban convertirse en caballeros, debían ser de ascendencia caballeresca a partir del siglo XIII. Aunque era muy raro, un hombre casado podía unirse a la orden, siempre que su cónyuge estuviera de acuerdo y si tenía un trasfondo aceptable. A menudo se esperaba que los reclutas hicieran una donación significativa a la orden, una especie de tarifa de entrada, como dinero o la cesión de títulos de tierras. Permanecía una constancia. Hombres endeudados no podían unirse. Para los templarios, no se permitían los placeres mundanos, como observar el celibato, no tener relaciones sexuales, así como los pasatiempos nocturnos habituales, como la caza, la cetrería, el uso de ropa colorida, incluyendo cinturones decorativos. Los templarios solo llevaban un simple cinturón de cordón de lana para simbolizar su castidad. El austero código de conducta también incluía no besar a las mujeres, ni siquiera a sus madres u otros parientes,
No se les permitía beber alcohol en general, aunque para ciertos sacramentos y festividades observadas estaba permitido. Los docentes locales podían excepcionar. Se les prohibía apostar o decir palabrotas. Se requería orar varias veces al día, y era esencial para su vida diaria, con una veneración particular por la Virgen María. Cada regla por la que vivía un templario estaba descrita en la regla de los templarios. Era aceptada por cada miembro cuando juraba su juramento y firmaba su compromiso. Los caballeros usaban capas blancas y los sargentos, mantos marrones o negros, mientras que los templarios mantenían barbas largas y cabello corto. Si alguna de estas regulaciones se violaba, entonces los miembros eran castigados, ya sea desde la retirada de privilegios hasta el azotamiento, el destierro y, en algunos casos, incluso la prisión de por vida. La expulsión de la orden podía imponerse a un caballero por perder su espada o perder su caballo por descuido o por dar la espalda al enemigo. Básicamente, la situación financiera de un recluta era ciertamente una consideración. Y cuando los menores se unían a la orden a instancias de sus padres, generalmente venían con una dote para pagar su entrada. En muchos casos, debido a la práctica generalizada de la primogenitura, solo el hijo mayor heredaría un título o tierra. Sus hermanos tendrían que encontrar su propio camino. Muchos lo harían en el clero, los chicos a los monasterios, las chicas a los conventos. Como los templarios eran principalmente reconocidos como una orden de lucha, tenían varios departamentos no combatientes, como supervisores de tierras, banqueros, armeros, gestores de animales, constructores de barcos, sastres, muchos trabajos donde los jóvenes con habilidades y ambición podrían destacarse. Otros miembros de la orden incluían sacerdotes, artesanos, trabajadores, sirvientes e incluso algunas mujeres que eran miembros de conventos afiliados. Había dos rangos dentro de la orden: caballeros y sargentos, siendo este último grupo incluyendo personal no militar y laicos. La mayoría de los reclutas se unirían al segundo grupo, y durante su historia, el número de caballeros en toda la orden fue sorprendentemente escaso, con solo unos pocos cientos de caballeros de pleno derecho en cualquier momento, a veces aumentando a 500 caballeros en tiempos de guerra intensa. La mayoría de los nuevos reclutas rondaban los 25 años, aunque algunos eran mucho mayores. Estos eran excepciones raras. La mayoría eran nobles, pero un ejemplo principal fue el legendario caballero inglés Sir William Marshall, quien se unió a la orden justo antes de su muerte en 1219. Les dejó dinero y tierras en su testamento, y fue enterrado con honores en la iglesia del Templo, Londres, donde su efigie todavía puede verse hoy. En 1139, el Papa Inocencio II emitió una bula papal que permitía a los caballeros templarios derechos especiales, como la exención de pagar impuestos. Se les permitía construir sus propios castillos y oratorios, y solo debían responder ante la esperanza y el poder. En 1145 a los templarios se les concedió permiso para usar el manto con capucha blanca de los monjes cistercienses, y ellos hicieron los suyos propios, así como también fabricaron su propia armadura y armas. Su primera gran batalla fue durante la 1147, 500, 26.000 que duró desde 1147 hasta 1149, cuando en 1147 los templarios cargaron contra los musulmanes durante la 1147, 1149, 526.000, 1147, 1149, 1147, 500, 26.000, donde 500 caballeros templarios ayudaron a varios miles de infantería cristiana de la coalición a derrotar a un ejército musulmán de más de 26.000 soldados. Durante los siguientes 200 años, los templarios se expandieron desde las tareas de escolta y servicio de protección religiosa hasta convertirse en una fuerza de guarnición en Europa y el Medio Oriente. Durante la serie de guerras conocidas como las Cruzadas, se convirtieron en legendarios luchadores, ganándose el respeto tanto de sus compañeros guerreros cristianos como de sus enemigos musulmanes por igual. Inicialmente, los templarios vivían de donaciones de todas las clases sociales, generalmente siendo dinero, tierras, caballos, equipo militar, hierro bruto, metales preciosos, gemas y alimentos. Para entender la mentalidad medieval, muchos creían que tal generosidad hacia el clero o los templarios ayudaría a asegurar la entrada al cielo en su vida después de la muerte. Los templarios, al volverse más ricos, invertían su dinero en la compra de negocios y emprendimientos rentables. La adquisición de propiedades rentables comprendía granjas, viñedos, molinos, iglesias, municipios, canteras de piedra y hasta barcos o cualquier otro activo considerado una buena inversión. También adquirieron riqueza a través de la conquista, y sus guerras estaban autorizadas por la Iglesia siempre y cuando estuvieran al servicio adecuado de la fe. Se permitía atacar a herejes, musulmanes u otros enemigos percibidos de la Iglesia. Pueblos, ciudades, castillos, tierras, todos se convirtieron en parte de los templarios, imperio financiero. Sin embargo, los templarios tenían gastos ya que la armadura, los caballos, los pies y las armas eran caros de fabricar y mantener.
y a pesar de sus muchas contribuciones, todavía tenían que diezmar a la iglesia. Y aunque no pagaban impuestos a la iglesia por sus negocios, todavía había impuestos locales y costos operativos en varias provincias. Ganándose una reputación de luchadores feroces en las cruzadas, solían liderar ataques con otras fuerzas cristianas, guiados por fervor religioso y con prohibición de retirarse en batalla a menos que estuvieran en gran desventaja numérica o se les indicara una retirada táctica. Los templarios se utilizaban como tropas de choque, liderando ataques cuando no se encargaban de las tareas de seguridad de flanco, y muchos comandantes europeos, como Ricardo I de Inglaterra, a menudo los encontraban difíciles de controlar, pero muy efectivos durante la 1180 y 990 y uno como el asedio de Acre en 1180 y 991 contra las fuerzas de Saladino, el sultán de Egipto y Siria. El gran maestro templario Gerard de Rydefort, que fue mariscal del reino bajo el rey Baldwin V, quien murió poco después en 1186, el rey Enrique II de Inglaterra, como parte de su penitencia por el asesinato de Thomas Becket, envió una pequeña fortuna a los templarios en Jerusalén. Gerard de Rydefort se unió a las fuerzas de Reynold de Chatillon y Guy de Lusignan, liderando un ejército franco. Rydefort lideró a los templarios durante la batalla de Crescent en 1187, ya que los 300 caballeros fueron enfrentados por Al-Afdal, quien tenía más de 5.000 hombres. El gran maestro hospitalario, Roger Dumoulin, fue asesinado, y Rida IV resultó herido pero logró escapar. Debido a su reputación, los templarios usualmente podían esperar ser ejecutados si eran capturados. Por ejemplo, después de la segunda gran batalla en 1187 en Hattin, después de que muchos templarios murieron en batalla, 230 caballeros templarios heridos que fueron capturados, fueron decapitados por Saladino. Gerard de Rydefort resultó herido en esa batalla y fue capturado, pero se consideró demasiado valioso para matar y permaneció prisionero, básicamente un rehén rescatado hasta 1188, durante el cual el orden fue comandado por el hermano Thierry de Tiro. Saladino ofreció la liberación a Rydefort si podía convencer a una fortaleza templaria de rendirse pacíficamente y no se haría daño a los defensores. Rydefort tuvo éxito y tras su liberación se dirigió a Tortosa, donde asumió el mando de la defensa de los templarios de su castillo, que resistió después de la caída de la ciudad ante las fuerzas de asedio de Saladino. En 1189, Rydefort se unió nuevamente a Guy le Seigneur, y después de tomar el dinero de Eduardo II para financiar su operación, lideró a los templarios durante el asedio de Acre, donde fue nuevamente hecho prisionero y decapitado por Saladino, el 4 de octubre de 1189. La feroz reputación de los templarios los precedía, y en la batalla de Leforbi en Gaza en octubre de 1244, un ejército ayubit derrotó a los europeos, y 300 caballeros templarios fueron asesinados, muchos de ellos ejecutados después de haber sido heridos y capturados. A finales del siglo XII, Saladino recapturó Jerusalén, forzando a los caballeros templarios a reubicarse varias veces. La caída de Acre en 1291 marcó la destrucción del último refugio cruzado restante en la Tierra Santa, propiamente dicha, aunque todavía tenían presencia en el mundo musulmán. Sus éxitos establecieron un modelo sobre el cual se crearían otras órdenes militares, como los caballeros hospitalarios, los caballeros de Malta y los caballeros teutónicos. Los caballeros templarios se dieron cuenta de que necesitaban dinero, vieron una oportunidad y establecieron la red de bancos más próspera de Europa hasta ese momento, que realmente era un sistema bancario internacional. Comenzaron a establecer casas de préstamos, centros de cambio de divisas, donde obtuvieron una enorme influencia financiera y política. Su sistema bancario fue el primero de su tipo, que permitía a los peregrinos religiosos depositar activos en un templo o banco en sus países de origen, donde recibían un guión o un certificado de depósito basado en el valor del oro o la plata, y podían presentar la carta o guión a otro banco en cualquier lugar de Europa, así como retirar su dinero cuando llegaban a la Tierra Santa. También otorgaban préstamos masivos a empresas, nobles e incluso monarcas que necesitaban moneda fuerte, especialmente cuando estaban levantando ejércitos para sus guerras interminables entre ellos. Los templarios eran fácilmente distinguibles por su estilo de vestir, que presentaba un hábito blanco adornado con una simple cruz roja, incluyendo nunca usar zapatos puntiagudos u otras prendas no autorizadas. Su símbolo oficial era 2 caballeros montando un caballo, indicando que ningún hermano dejaría a otro atrás. A medida que los caballeros templarios crecían en tamaño y estatus, los templarios también tenían una gran flota de barcos mercantes y de guerra, y efectivamente poseían la isla mediterránea de Chipre. El comercio marítimo era un gran negocio. Chipre también servía como ubicación principal para su banco e institución de préstamos a monarcas y nobles europeos. Pero su creciente riqueza e influencia política
hizo que los caballeros templarios enfrentaran críticas de muchos líderes religiosos, como los reyes de Europa. Los templarios prestaron enormes cantidades de dinero a los reyes europeos que necesitaban financiar sus guerras y a las empresas que querían expandirse, siempre y cuando todos los prestatarios tuvieran una garantía sólida. Dado que no respondían a ninguna ley fuera del Vaticano, controlaban el sistema bancario, eran la fuerza militar cristiana más poderosa. La mayoría de los gobernantes occidentales comenzaron a desconfiar de ellos, especialmente cuando comenzaron a acumular una enorme red de tierras y reservas de efectivo. Acusaron a los templarios de abusar de sus privilegios y de obtener el máximo beneficio de sus transacciones financieras, así como de ser acusados de corrupción y de sucumbir a la soberbia y avaricia desmedidas. Algunas de las críticas eran que llevaban una vida demasiado suave y malgastaban dinero que podría ser mejor utilizado en mantener tropas para la Guerra Santa. También se les acusó de malgastar recursos para competir con órdenes rivales, especialmente los hospitalarios. También estaba el viejo argumento de que los monjes y los guerreros no eran una combinación compatible. Se les acusó de no estar interesados en convertir a los musulmanes, sino simplemente en eliminarlos. Pero, para ser justos, la mayoría de estas críticas eran infundadas, y muchos líderes europeos que nunca sirvieron en Tierra Santa eran básicamente ignorantes de las situaciones a las que se enfrentaban. En esencia, su oposición principal venía de quienes le debían mucho dinero y de los envidiosos de su poder y estatus. Para 1303, los caballeros templarios perdieron su último bastión en el mundo musulmán y establecieron su base de operaciones en París, donde el rey Felipe IV de Francia decidió derribar la orden, quizás porque los templarios le habían negado préstamos adicionales. Felipe había heredado las deudas de su padre y abuelo, que eran enormes debido a sus constantes guerras con Inglaterra, y quería préstamos adicionales, pero se quedó sin garantías. Luego, en 1307 se acusó a los templarios de negar a Cristo como Dios, prácticas homosexuales, besos indecentes, adoración de ídolos, y de profanar y negar la crucifixión y la cruz. Se difundieron rumores de que la ceremonia de iniciación en los templarios implicaba pisotear, escupir y orinar sobre un crucifijo. Felipe IV publicó estas acusaciones en público, foro, y el clero regular se unió a la condena, ya que estaban celosos de los derechos de la orden, como los de entierro, una línea lateral potencialmente lucrativa para cualquier iglesia local. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de todos los templarios en Francia, posiblemente debido a una variedad de razones, como percibirlos como una amenaza militar. Contó con el apoyo del Papa Clemente V, a quien Felipe había colocado en su posición a través de maniobras políticas, por lo que tenía un aliado poderoso. La razón más racional para este ataque se debía al hecho de que Francia estaba prácticamente en bancarrota, y Felipe, debiendo tanto dinero, quería confiscar su riqueza y ganar poder y prestigio político sobre el papado. No se sabe si Felipe realmente creía los rumores contra la orden. Bajo una tortura brutal, Felipe logró extraer confesiones de varios templarios, incluyendo al gran maestro Jacques de Molay. Como resultado, el Papa Clemente ordenó la detención de todos los templarios en Europa Occidental y la confiscación de sus propiedades. Los templarios no pudieron resistir excepto en Aragón, donde varios caballeros resistieron en sus castillos hasta 1308. El muy público juicio de los templarios en París en 1310 vio a 54 hermanos templarios quemados en la hoguera a la vez, mientras que otros murieron en prisión o bajo tortura. Finalmente, después de ser forzado a presenciar cada una de las muertes de sus caballeros, en 1314 Jacques de Molay y el preceptor de Normandía, Geoffrey de Charny, también fueron quemados. El Concilio de Vienne, de 1311, finalmente estableció la destrucción de la orden tras las investigaciones realizadas durante los últimos 3 años sobre los asuntos comerciales de los templarios en toda Europa, así como las confesiones forzadas. El Papa Clemente disolvió oficialmente la orden el 3 de abril de 1312. Durante los juicios, a los templarios no se les permitió tener testigos de apoyo. No había evidencia real para ninguna de las acusaciones, como registros, estatuas de ídolos, ni siquiera testigos no templarios para respaldar los cargos. Nada sucedió. Varios caballeros retractaron posteriormente sus confesiones, argumentando tortura, pero sus destinos estaban determinados. La mayoría de los caballeros templarios que escaparon y no fueron acusados fueron pensionados y se les impidió unirse a otras órdenes militares. Muchas de sus tierras fueron entregadas a los caballeros hospitalarios por orden del Papa el 2 de mayo de 1312. Sin embargo, debido a este fratricidio patrocinado por la Iglesia, las otras órdenes también cayeron bajo escrutinio, pero debido a que las cabezas coronadas de Europa no les debían nada, incluido el rey Felipe,
El hecho de que los caballeros teutónicos, por ejemplo, tenían protección de sus propios gobernantes poderosos, permanecieron ilesos. El rey Felipe fue el que más se benefició de la destrucción de los templarios. Estaba libre de deudas, tomó sus tierras en Francia y solicitó al rey Eduardo II de Inglaterra que se apoderara de la mayor parte de la riqueza de los caballeros templarios en ese país, lo cual hizo el rey Eduardo. Sin embargo, Eduardo no ejecutó a los templarios en Inglaterra y muchos huyeron a Escocia e Irlanda para su seguridad. Muchos rumores surgieron durante el periodo de las purgas y mucho tiempo después, como que los caballeros templarios podrían haber custodiado secretamente la sábana santa de Turín durante cientos de años después de que terminaron las cruzadas, así como protegido el Santo Grial y el Arca de la Alianza, y partes de la cruz de la crucifixión de Cristo y la legendaria lanza del destino. Independientemente de lo que puedas o no creer, los caballeros templarios alteraron para siempre el tejido social y político de Europa.